Bueno, les damos la bienvenida a todos. Estamos transmitiendo por Facebook, por WhatsApp, por esta plataforma de Zoom. Hoy día vamos a completar el tema del anterior semana. Hermanos, ¿se acuerdan cuál era? Sola fide, ¿no? Tremendo tema. Aquí para grabar. Amén. Sola fide 2. Tema de hoy. Sola fide 2. Y te les pido, por favor, que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1 al 5. Por favor, apaguen sus micrófonos, queridos hermanos. Tengan ahí. Así que se acople el sonido. Romanos 5 del 1 al 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Oramos a ti, Señor, una vez más en esta mañana, sabiendo que eres tú quien da el entendimiento a los hombres, a los seres humanos, dependientes de ti, Señor. Nosotros dependemos de ti. Danos entendimiento y viviremos. Haznos entender esta doctrina preciosa, que es solamente por fe que somos justificados. Y te daremos, Señor bendito, toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sola fide, hermanos, es para solamente por la fe. Solamente por la fe. Muy bien, solamente por la fe, ¿qué? Solamente por la fe somos justificados delante de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, digamos así, la raza humana se divide en dos: los justificados en Cristo y los no justificados. Amén. Cada uno con sus consecuentes resultados para toda la eternidad. Ninguna religión concibe, aparte del cristianismo, una justificación solo por la fe. O sea, que el ser humano resulte delante de los ojos de Dios justo y por tanto sea bienvenido a las moradas eternas con su Creador. Claro, ninguna religión, reitero, concibe esta doctrina, solo la cristiana. La idea es ofensiva para el hombre caído. ¿Por qué ofensiva? Claro, porque el hombre caído tiene sus propios pensamientos. Por ejemplo, el ladrón de la cruz, un malhechor por definición, obtuvo ese día el paraíso. Y eso choca a la mente humana, no a la cristiana. Nosotros no, porque entendemos de qué se trata. Justificación solo por fe es la única solución al problema humano de su propia injusticia y su enemistad con el Creador. ¿Okay? Es la solución divina al problema del pecado del hombre, que sea justificado tan solo por creer en Jesús. La justificación solo por la fe es la manera divina de estar en paz con Él. Es el corazón del Evangelio y la buena noticia de la palabra de Dios. Todo cristiano debiera articular claramente esta doctrina. Habíamos dicho ya que es una doctrina sencilla,
de entender. Miremosla de cerca. Vamos a ir a la segunda parte a partir de ahora. Y con esto creo que vamos a cerrar esta doctrina. Hermanos, bueno, por ahora, ¿no? Que siempre la hemos de recordar. Hoy en día utilizamos la palabra justificar en forma cotidiana, digamos, cuando nos defendemos, por ejemplo, ante alguna acusación. Entonces yo me justifico presentando evidencias de mi inocencia. Cuando me justifico, yo digo, yo soy justo, no he cometido este crimen. Eso es cuando yo me justifico. Y así usamos esta palabra, diariamente más o menos. Pero en la Biblia se usa de otra manera la palabra justificar. Veamos. En nuestras Biblias aparece la palabra justificar, refiriéndose a declarar justo a un pecador. Viene del griego dikaio y, hermanos, hace referencia en la Biblia no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, aunque hay alguno que otro caso, ¿no? Pero fundamental y generalmente se refiere a una declaración de Dios referida a un ser humano. Está escrito en la palabra de Dios en Romanos 5:1, así. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, habiendo sido ¿qué? Justificados por la fe. Ahora, este verbo está en forma pasiva. Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, está diciendo que no nos justificamos a nosotros mismos. En realidad nosotros no hacemos nada. Es Dios quien nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara que la persona en cuestión, esa persona es justa delante de Él. Porque esta declaración divina es en base a un acto forense. ¿Se acuerda de esa palabra? La hemos visto la anterior semana. Forense, a ver, repasando esto, dice, en primera instancia, los reformadores del siglo XVI insistieron en que la justificación es forense, o sea, legal o judicial, y se llama justificación forense. ¿Qué significa forense? El término latino forensis llegó a nuestro idioma como forense. La primera acepción que menciona el diccionario de la RAE hace mención a aquello vinculado al foro. Forense viene del foro. ¿Qué es el foro? El lugar en el cual los tribunales escuchan y definen causas o encuentro de especialistas para debatir una cierta cuestión ante un auditorio. Se lo escucha a menudo en juicios penales, porque el término forense tiene que ver con algún tipo de anuncio o pronunciamiento en el campo de la ley. Así que, cuando hablamos acerca de la justificación como algo forense, entendemos que Dios nos justifica cuando Él declara que delante de sus ojos somos considerados, somos contados como justos. Él nos declara justos. Entonces, la palabra justificar habla de un acto forense de parte de Dios. Veamos Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Qué linda pregunta, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, justo y receptor de los privilegios correspondientes. Hermanos, ese es el veredicto de Dios cuando justifica a alguien, justo y receptor de los privilegios correspondientes. Aquí se contempla a Dios como juez, el juez justo. Y el apóstol Pablo menciona dos veredictos que puede Dios emitir.
Uno es el veredicto de condenación. La condena es claramente una declaración legal de culpa, sin tratarse de un proceso o cambio subjetivo en la persona condenada. Dios mira, evidencia algo y declara. Entonces declara a una persona injusta. Entonces es un veredicto de condenación. Cuando Dios condena a un ser humano, simplemente mira lo evidente y emite su veredicto, el cual es culpable y merecedor del castigo correspondiente. Ahora, notemos que al no requerir Dios un cambio interior en la persona justificada, cuando Él justifica, vemos que la justificación es legal, puntual y externa al ser humano. Aquí estoy diciendo que la justificación de Dios no tiene relación con el interior del ser humano. Ok, ahora esto lo vamos a ir comprendiendo mejor. Hay un apuro del ser humano rebelde. A ver, ¿a quién justifica Dios? ¿A quién? Pregunta el hombre. ¿Al bueno? Puesto que Dios es un juez omnisciente, Él sabe quién es bueno y quién no lo es. Y siendo justo, suponemos que Dios debería justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar, que son justas en sí mismas. No obstante, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad entera y su injusticia. El apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos, declara lo siguiente. Escuchen. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, aquí Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Él no dice que nadie busca a su Dios. Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Jesús. Los otros dioses son el ídolo personal de cada uno. El ídolo de su propio corazón. El ídolo que cada uno ha creado para sí. A ese sí le busca. El hombre es un magnífico artesano de ídolos, dijo John Calvin. El hombre es un magnífico artesano de ídolos. Según el apóstol, y hermanos, él ha tomado lo que acaba de decir en Romanos capítulo 3 del 10 al 12, la cita de los Salmos 14 y 53, en sus primeros versículos. El salmista ya había dicho, hermanos, que no hay gente buena. De esto debemos saber, debemos recordarlo, los que sabemos, y todos los que escuchan deben saber que no hay ni uno bueno. Todos somos injustos, todos nos hemos desviado. Nos ofendemos los unos a los otros y ofendemos a Dios cometiendo injusticias a menudo, no solamente con hechos externos, sino también con actitudes internas como el egoísmo, el orgullo, el odio y demás. Si es así, ¿a quién puede justificar Dios? Si nos quedamos ahí, podríamos concluir que ante un Dios perfectamente justo, nadie será justificado. Pero la Biblia nos sorprende diciendo así, Romanos 4, versículo 5. Pero al que no obra, mas cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo, hermanos, es fenomenal, es maravilloso, es precioso. Una vez más, pero al que no obra, es decir, en su favor, mas cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Según la Biblia, Dios sí justifica a personas, no a personas buenas, no las hay, sino a personas impías.
personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas. Esta es una gran noticia. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿No estaría Dios quebrantando su propia justicia al justificar a impíos? Recordemos Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La solución la anuncio enseguida, es la imputación. La imputación. Si Dios no hiciera nada más que declarar justos a algunos, sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Tenemos una pista en un texto que hemos visto ya, que es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entre hermanos, el Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, aquí entra el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Fe en quién? En el Señor Jesucristo. Y si somos justificados, tenemos paz legal para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave de la justificación es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Pablo amplía esta idea en su carta a los Corintios. Escuchen, 2 Corintios 5:21. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Recuerdan la ley de la sustitución? La hemos visto hace unas semanas. Alguien nos sustituyó en la cruz. La sustitución, Cristo en la cruz, muriendo por los que debíamos morir. La sustitución va de la mano de la imputación. Jesús fue el sustituto en la cruz de todos los creyentes. ¿Ok? Jesús fue el sustituto en la cruz de todos los creyentes. Ahora, imputación. Imputación es atribuir, responsabilizar, incriminar. Cuando sobre el Señor se ha cargado todo el peso y la paga del pecado y la culpa, tenemos la figura clara de la imputación. A Él se le ha imputado nuestro pecado. La imputación, entonces, hermanos, es cuando sobre el pecador, cuando sobre Cristo se ha cargado el peso del pecado, la culpa del pecado de los pecadores. Ahora, imputación también es cuando se exculpa o se defiende a alguien. Cuando sobre el pecador se ha acreditado la justicia de Cristo y la liberación de la paga del pecado. Eso también es imputación desde el otro lado. O sea que se ha hecho imputación sobre Cristo y se ha hecho imputación sobre nosotros. Gracias a Jesús, Dios justifica al impío, porque Jesús obedece y muere en el lugar del pecador. Jesús era perfectamente justo, no mereció morir. Jesús no había pecado. Por eso dice el texto, al que no conoció pecado. No obstante, Dios le trató como pecador, lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros, es decir, en el lugar del ser humano. Lo hizo para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Miren qué bondad más grande, hermanos. Así, Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Eso ocurre en la cruz. Podemos entonces resumirlo de esta manera. Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz. Y trata al impío como Jesús lo merece cuando les son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros o a nuestra cuenta.
Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Es un término legal. Por un lado, y estoy reiterando, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo. Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fuesen nuestros. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado transferido a Cristo y la justicia de Cristo transferida a nosotros. Entonces es maravilloso. Esto es muy, muy lindo. Esto es de mucho valor. Esto es para atesorar en el corazón. De modo que Dios justifica a impíos. Eso quede bien claro. Dios sí justifica a impíos. No con base en la supuesta justicia inherente en ellos, sino con la base de la justicia de Cristo. Dios justifica a impíos, no por lo que ellos hacen, sino por lo que Jesús hizo. Vamos a Romanos capítulo 4, del 1 al 8. Aquí tengo varios versículos, a ver si vamos a leer todos. Pero no hay como la Biblia, hermanos. Nada como la Biblia. Miren cómo la Biblia enseña con claridad. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, lo está citando Pablo de la experiencia terrible del pecado de David. David expresó esto, pero desde sus entrañas. Bienaventurados aquellos. Esto es inmensamente dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quiénes son esos? Aquellos que han sido justificados por Dios, por medio de la fe en Él. Solamente fe en Él. Ninguna obra. Vamos a Romanos capítulo 4, ahora 23 al 25. Dice así: y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, por favor, notemos estos maravillosos. El Señor Jesucristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones. Las transgresiones nuestras han sido imputadas a Él, han sido cargadas a su cuenta, y Él murió en la cruz por ellas. Y al tercer día fue resucitado para nuestra justificación. O sea, algo grandioso se hizo para nosotros, los creyentes. Aquí es la cosa doble. Primero, el Señor Jesús carga con mis iniquidades, mis transgresiones, mis pecados. Todos, no algunos, no la mayoría, todos, cargados sobre Cristo. Y Él muere en la cruz pagando por esos pecados míos. Y al tercer día Él es resucitado. El Padre lo resucita para mi justificación. La resurrección del Padre es el gran amén del cielo a la expresión de Cristo en la cruz. Consumado es, o sea, cancelada la deuda por completo.
Yo digo, hermanos, si no vivimos por esto, ¿por qué podemos vivir? ¿Qué sentido tiene esta vida? Pero un justificado es alguien inmensamente dichoso. Ahora, Romanos 5. En Romanos, hermanos, está en abundancia esta enseñanza, porque es la carta, la catedral de la doctrina de Cristo. Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay que estudiar la carta a los romanos. Aquí está fuerte, hermanos. La argumentación tiene un peso eterno, hablando de la justificación nuestra. El mismo Pablo a los Corintios, versículo 1 Corintios 1:30. Miren, hermanos, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Escucharon? Justificación. Él nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, el tema de hoy, santificación y redención. Hermanos, Dios nos ha puesto en Cristo. Dios ha puesto a todos los creyentes en Cristo. Nosotros estamos en Él por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Unos textos más. Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí está sola fe, hermanos, gritando, ¿no? Ok, Pablo está diciendo, yo no baso mi justicia supuesta en mis obras de la ley. Las obras que yo pueda hacer, eso no pueden comprar la justicia que yo necesito para ir con el Señor eternamente. No, yo creo en la justicia que es por la fe de Cristo, confiando en Él, y es la justicia de Dios por la fe solamente. Vuelvan a leer estos textos, hermanos, Filipenses 3, 7 al 9. Ahora, ¿cuál es el rol de la fe? No todo el mundo goza de este privilegio. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? ¿Saben a quiénes? A los que creen, a los que tienen fe. Veamos Gálatas 2:16.
Dice Pablo y compañía, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Es la primera parte, voy a reiterar. También nosotros, dice Pablo, hemos creído en Cristo Jesús. Permítame parar. ¿Crees en Cristo Jesús? Pregúntate, ¿crees en Cristo Jesús? Entonces, otra vez, también nosotros, dice Pablo, con los Gálatas, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Está diciendo que eso es imposible. ¿Cómo ha sido justificado el apóstol Pablo y todos los creyentes? Por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, eso es todo. La fe es una actitud de receptividad, dependencia, confianza. La fe es confianza. Dios no nos justifica por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos, por nuestra obediencia. Eso equivale a las obras de la ley. Sino por lo que Jesús hizo. La fe confía en Jesús y en su obra como algo suficiente, absolutamente suficiente, para recibir la justificación de Dios. Amén. Romanos 3:28. Miren esta conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Está claro? Conclusión, hermanos. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano, esto que acabas de decir con tanta claridad y con tanta libertad, si tú decías esto en tiempos de la Reforma, te hubieran agarrado preso y te hubieran matado. O sea, lo que tú acabas de decir en este contexto en el que vivimos es normal, lo puedes decir libremente, no vas a sufrir ninguna cosa parecida a lo que ha vivido esta gente en la época de la Reforma, ¿no? En esa época lo que tú estás diciendo era absolutamente loco, porque todo el mundo estaba siendo enseñado por Roma de que la salvación no solamente era por fe, sino era por los sacramentos y las obras, y estaba toda la venta de indulgencias, y el poder de Roma era muy fuerte, y había mucha gente que estaba siendo perseguida, mucha gente que estaba siendo encarcelada, y esto nos parece hoy día muy natural, pero no era muy natural, hermano. Esto era revolucionario, absolutamente revolucionario, y lo que estás enseñando y lo que enseñaron estos varones en esa época han dado vuelta por completo la doctrina de la justificación. Es más, los términos fe y gracia en esa época se utilizaban de otra manera y se entendían de otra manera, ¿no es cierto? Eso quería comentar. Gracias, hermano. Hemos visto, creo, durante la semana y en otras ocasiones, cómo estas doctrinas han sido llevadas por hombres de Dios a costa de su vida, hermanos. Yo digo, Lutero, no, yo no tenía buen pensamiento en Lutero, en mi ignorancia. Pero digo, Lutero y los otros varones, hermanos, han sido muy valientes, porque se han enfrentado a un poder humano tremendo, tremendo. Pero ellos estaban dispuestos a dar su vida por lo que estaban diciendo. Amén. Ese ha sido un tiempo de terrible persecución. Amén, hermano. Efesios 2:8-10 dice: porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, entonces estábamos preguntando, ¿qué papel juega la fe exactamente en la justificación? ¿Qué papel juega la fe en la justificación? Bien, hermanos. ¿Podría ser que la fe misma nos hace dignos de la justificación? Piensen en esta pregunta. ¿La fe nos hace dignos de esta justificación? No, hermanos, porque la fe, por definición, no es una obra de la cual podamos gloriarnos. Es un don de Dios.
Entonces, no juega un papel determinante en la fe, sino es solamente instrumental. Es algo que Dios nos regala para abrazar a Cristo, su obra. Cristo y su obra. Entonces, es precisamente la única actitud humana, la fe bíblica, que le dice a Dios: yo no puedo, necesito que tú me salves. Ese es uno. Pero recuerden que el mismo Señor profetizó que en aquel día le dirán muchos: Señor, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. No puedes olvidar que hemos hecho esto y aquello. Y el Señor les dirá: no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. La fe verdadera, la fe bíblica, juega este papel. Dice: yo no puedo, necesito que tú me salves. Lucas 18, 9 al 14 lo dice claramente. Estaba enseñando el Señor Jesús y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, escuchen, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye y dice: os digo que este publicano descendió a su casa justificado y no el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Hermanos, la doctrina de la gracia de Dios, de la misericordia, de la justificación por fe, humilla al ser humano. Humilla al ser humano. No es concebible para el ser humano. ¿Y dónde está mi cuota? ¿Y dónde está lo que yo he hecho? ¿Y dónde está mi esfuerzo? ¿Cómo un ladrón puede ir al cielo ese mismo día si era un malhechor toda su vida? Hermanos, por la justificación, por medio de la fe. Ahora, la fe mira fuera de sí, se concentra en su objeto y lo abraza. No hay fe en la fe. Ese es un error que se ha cometido por muchos años. La fe mira fuera de sí, mira su objeto y lo abraza, confiando su destino a él. Ese objeto es Cristo. Y se aferra a su capacidad para salvarlo. La fe, en ese sentido, es como la mano vacía del mendigo que recibe una limosna. Extender la mano no le hace digno de recibir la dádiva, sino que la dádiva se da puramente por la bondad del dador. O sea, no hay mérito en abrir la mano, el mérito en sí mismo. No, si hubiera mérito en lo que yo hago, por pequeño que sea, yo me gloriaría en eso por toda la eternidad. Lo único que hace la mano es recibir, y la mano está precisamente vacía, no con un billete, palma, como se ve en las maratónicas. Pacta con Dios, da para que Dios te dé. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza de la justificación por la fe. Ahora, toquemos un punto que por causa de él el debate continúa con la Iglesia de Roma. Dice así: hay una objeción a la justificación dada aquí en la Biblia, que dice que la justificación no es por la fe sola. Lo vamos a ver en la Biblia. Ya, en la Biblia. Santiago 2:24. Escuchen lo que dice Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto suena chocante de entrada, pero es cuestión de entendimiento solamente. Y para entender, hermanos, hay que pedir la gracia de Dios y hay que estudiar la Escritura. ¿Será que los reformadores de hace 500 años y los protestantes de nuestros días no nos hemos percatado de este versículo? Estamos en contra de la enseñanza explícita de la Biblia.
Por supuesto que no. Hay que leer los textos en sus contextos. Santiago no está lidiando con el mismo problema que Pablo. Son dos problemas diferentes. Por un lado, el apóstol Pablo argumenta con personas que piensan que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Una vez más, el apóstol Pablo argumenta con personas que piensan que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Por otro lado, Santiago está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe, de labios para afuera. Dos contextos, hermanos. Yo he visto un montón de debates, hermanos, sobre este tema. Y Roma sigue insistiendo que nosotros somos salvos, no solo por fe, sino por obras. Es falso. El verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. ¿Entienden? Miren, el verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por la forma en que vive. Santiago empieza el pasaje diciendo, Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Por supuesto que no. ¿Qué problema enfrentó entonces Santiago? Había personas que decían que tenían fe en Jesús, pero sus vidas no reflejaban esta fe de ninguna manera. Esa clase de fe, una fe que no transforma la vida, que no va secundada por hechos, es una fe que no vale absolutamente nada. Solamente es una declaración externa. En cambio, el veredicto de Pablo es que un creyente es una persona que dice que tiene fe y lo evidencia por la forma en que vive, por lo que hace. Hermanos, la fe que salva no es solo de palabras. El corazón dispuesto a confiar en Cristo también está dispuesto a obedecerle. Es una sola cosa, es un bloque. Es un bloque. El creyente que ha sido justificado por Cristo por medio de la fe solamente es alguien que ama obedecerle. Es lo que estamos viendo en los salmos al comienzo del culto. Amar la palabra, buscar la palabra, guardar sus mandamientos, amar sus mandamientos, porque esto es la vida. Esta es la vida. Los protestantes siempre han dicho que las obras no son la base de la justificación. Es decir, Dios no nos justifica porque nuestras obras lo merecen. No hay obras meritorias para Dios. No obstante, las obras son la demostración o prueba de una fe verdadera, no la causa, la demostración o prueba de una fe verdadera. Si la fe es real, habrá obras que lo comprobarán. En ese sentido, la justificación es por la fe sola. Pero esa fe no está sola. Pablo mismo también lo afirma. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿La fe que qué? La fe que obra por el amor. Esa es la fe verdadera. Y comienza con la circuncisión, porque había mucha gente que aún en tiempos del Señor creían que la circuncisión era vital para la salvación. No, hermano. No, eso había pasado ya. Ahora es la circuncisión del corazón. Eso lo efectúa Cristo en la cruz. Es otra cosa. Pero lo que nos importa ahora es que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino la fe que obra por el amor. Ahora, esto, hermanos, tiene que ser personal. Creo que ya lo hemos dicho. Esta enseñanza debe tener una aplicación personal. Yo debo aplicarme esta enseñanza a mí mismo, a mi alma, delante de Dios. ¿Qué quiere decir que estamos justificados por fe? Santiago nos dice, 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
O sea que hay una fe que puede ser común a los demonios y a los seres humanos. ¿Cuál es esa? Que Dios es uno. Esto quiere decir en realidad que Dios existe, que hay un Dios. Satanás sabe muy bien que hay un Dios. Satanás sabe muy bien las 5 solas y las doctrinas de la gracia. Él conoce bien la Escritura, ¿no? Se atrevió a tentar a Cristo con las Escrituras. Ahora, ¿es posible pensar en la fe como una simple aceptación mental de ideas correctas? Que Jesús murió, y uno dice, yo creo que Jesús murió. Que Jesús resucitó, sí, yo creo. Pero eso no constituye de por sí una fe salvadora. Ahora, hay por lo menos 3 elementos para la fe salvadora, de acuerdo a todo el examen que han realizado nuestros hermanos los reformadores. En primer lugar está la noticia, o sea, la información, los datos. Hay contenido en el Evangelio que debemos creer. Por ejemplo, debemos creer que Jesús es el Salvador. Debemos creer que Él murió en la cruz, ¿sí o no? Debemos creer. Debemos reconocer que es cierto que somos pecadores ante un Dios santo. Muy bien. Y si creemos todo eso, esa es la información bíblica. Y está bien. Pero no es solo eso. Hay un segundo elemento que se llama ascensus, o la aceptación intelectual. Tengo que aceptar que estas cosas son verdaderas. Que Jesús realmente murió por mis pecados. Por eso esto es un asunto personal, no solamente general. Pero, de nuevo, no es solo pasar un examen de teología y aprobarlo. Una persona puede saber la información e incluso estar de acuerdo en que es cierto todo lo que se ha dicho, pero Satanás conoce el contenido y Satanás sabe bien que Jesús murió en la cruz por los pecados, pero él no está justificado, él no ha sido redimido. Muy bien. ¿Qué es lo tercero? La fiducia, hermanos. La fiducia que había sido la confianza personal. Confianza personal. Y dependencia. Dependencia. Aquí entras, hermanos. Aquí entra cada uno de ustedes con Dios. Tú y Dios. Yo y Dios. Es un asunto entre Él y yo. Entre Él y tú. Fiducia es una palabra que significa confianza personal y dependencia. Y la fe salvadora es dada a todos aquellos que ponen su confianza en Cristo y en su justicia y ponen su confianza solamente en Él. Estoy diciendo solamente en Él. ¿Por qué? Porque tenemos en abundancia en este tiempo la confianza disque en Cristo y en alguien más. No puede ser, tiene que ser por la fe en Cristo. Hemos leído los textos. No puede ser por la fe en Cristo y una persona o dos más. Que un santo o una santa, no hay eso, hermanos. Es la confianza en Cristo y ¡pum! Ahora, la clave para la vida cristiana. ¿Por qué la fe no se encuentra sola en la vida de una persona justificada? ¿Por qué la fe no se encuentra sola en la vida de un justificado? Una de las razones es que la justificación por fe, bien entendida, nos capacita para obedecer. Podría parecer que la justificación sin obras debería dar lugar al libertinaje y a la desobediencia. Díganme si no ha cruzado ese pensamiento por nuestras mentes. Soy justificado gratuitamente por la fe en Él. Entonces tengo campo para el libertinaje y el pecado. Sin embargo, la justificación por la fe sola resulta ser la clave, la única fuente duradera de motivación y el patrón para vivir la vida cristiana que agrada al Señor. Es una gran motivación. O sea, esa fe verdadera, hermanos, esa fe verdadera es una fuente permanente de motivación para amar y obedecer a Dios, siempre dependiendo de Él, de su gracia, de su misericordia y de su bondad. La justificación por la fe es la clave para la vida cristiana porque le da al creyente el derecho legal de participar de las bendiciones celestiales, incluyendo
la obra santificadora del Espíritu en el tiempo presente. Entonces, hermanos, cuando se hace algo a favor de un hombre, es un asunto externo. Dios no nos justifica porque algo ha pasado dentro de nosotros. No. Nos justifica solo por la fe. El peor criminal, el ladrón de la cruz, ¿cómo fue justificado? Creyó en Jesús. ¿Entiendas esto? Creyó. ¿Acaso él fue cambiado interiormente? ¿Acaso se pudo ver en él? Bueno, en él no se pudo ver nada porque murió. Pero Dios no nos justifica en base a nuestro cambio de vida. No, es solo por la fe en Cristo, entendiendo la imputación doble. Gálatas capítulo 3, del 6 al 14 dice. Es la recta final. Gálatas 3, del 6 al 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Han oído? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros su maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Abraham, hermanos, justificado por fe, no rehusó entregar a su hijo amado a la muerte cuando Dios le dijo que lo sacrificara. Esa es la fe genuina. Esa es la fe que cree solamente, es justificado y aparte de eso es obediente. Está dispuesto a obedecer a Dios. La justificación por la fe es también el motor que impulsa la fidelidad a Dios, porque garantiza ser aceptado por Él, lo cual libera al creyente para obedecerle radicalmente, incluso arriesgando su vida, confiando que Dios estará siempre con él y obrará todo para su gloria. Amén. Finalmente, hermanos, la justificación por la fe provee el patrón para la vida cristiana, porque en ella Dios muestra su misericordia y generosidad, la cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar misericordia y generosidad hacia los demás. Hermanos amados, amigos queridos que han escuchado esto y van a escuchar, gloria a Dios por tan excelsa doctrina. La justificación ante los ojos de Dios es sola y únicamente por la fe en el Señor Jesucristo y su obra. Amén. Que la gracia esté con ustedes.